tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha. Hemos estado en una serie que se llama Dios me habla y hemos estado viendo algunos temas interesantes. La primera semana estuvimos hablando de que Dios verdaderamente nos quiere hablar. Él no quiere que conversemos con Él de una forma unidireccional, es decir, que en vez de que sea una conversación, eso sea solamente un tiempo de recitación o de declaración o solamente donde nosotros hablamos y nos imaginamos a un Dios que se queda con la palabra en la boca porque no esperamos o no buscamos que Él nos hable. Entonces eso fue lo que vimos la primera semana. La segunda, ¿cómo es que Dios nos habla entonces? Si Dios nos quiere hablar, ¿cómo es que lo hace? Y la tercera semana hablamos de cómo Él nos guía. Pero el día de hoy es bien importante y qué bueno que estás aquí con nosotros porque cerramos esta serie y vamos a platicar de cómo reconocemos la voz de Dios. ¿Cómo estoy seguro que no soy yo? Que no es mi imaginación, que no me comí un pozole en la noche y se me vino a la mente algo raro y entonces yo pienso que es la voluntad de Dios, o escuché a otra persona o escuché algo más y pienso que eso es la voluntad de Dios. ¿Cómo le hago para tener la seguridad de que es Dios el que me habla? En pantalla todavía tenemos el código QR. Si tú tienes la aplicación en tu teléfono celular, puedes bajar el bosquejo a través de tomar una fotografía de este código QR. Y también quiero invitarte a que tú que eres fanático del Facebook hagas un check-in en Iglesia para Todos, para que tus amigos sepan que están por aquí, que luego te pregunten, oye, pues ¿dónde andan los domingos, no? Y a lo mejor se animan a venir contigo. Entonces, ¿cómo reconozco la voz de Dios? La Biblia dice que hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero el fin de cuentas nos llevan a la tumba. Todos nosotros de repente pensamos que estamos haciendo lo correcto o que Dios nos está diciendo algo que debemos hacer, pero muchas veces nos equivocamos. Entonces tenemos que pesar las cosas para verdaderamente definir si es Dios el que nos está hablando. En una parte de la Biblia, la historia nos platica que Jesús les pregunta a sus discípulos, a ver, ¿quiénes ustedes piensan que soy? Y en eso, Pedro, muy valiente, se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, muy bien, Pedro, eso te lo ha dicho Dios. Pero seguimos leyendo la Biblia y nos encontramos que en otra ocasión Jesús le está diciendo a sus discípulos, ¿saben qué? Muy pronto voy a ser crucificado. Y el mismo Pedro, que había escuchado la voz de Dios, le dice a Jesús, ¡ay, no permitas que esas cosas te pasen! Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Apártate de mí, Satanás, que en otras palabras le dice, eso que me estás diciendo no viene de Dios, viene directamente del diablo. Y nosotros tendemos a pensar que nos escuchamos solamente a nosotros mismos cuando pensamos. Pero hay tres fuentes que escuchamos. Nos escuchamos a nosotros mismos, que tiene que ver también con los consejos que escuchamos de otros. Escuchamos de vez en cuando a Dios, pero normalmente también escuchamos a nuestro peor enemigo, que es el diablo, ¿no? Que él no quiere el bien para nosotros, sino quiere el mal para nosotros. Y esas tres voces luchan en nuestra mente para ganar el trono y para tener el gobierno. De hecho, esto que acabo de decir es el tema de toda nuestra serie que entra, empezando el domingo que entra. Se llama Juego de Tronos y al ratito nos van a platicar un poquito más de ello. Pero bueno, entonces, si estas voces están luchando en mi vida, ¿cómo distingo cuál es la voz de Dios? La Biblia dice que debemos de probar todas las impresiones, no actuar en la primera impresión que se nos viene y decir, ay, yo siento que eso es de Dios, y bueno, y hacer lo que dice nuestra mente, nuestras emociones o nuestros impulsos. Dice así la Biblia, y en sus bosquejos está, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu Santo. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Debemos de probar las cosas. Debemos de probar si vienen de Dios. Ahora, hay 7 maneras, y confírmenme si soy equivocado. ¿Hay hasta el número 6 en sus bosquejos o hay el número 7? ¿Sí hay 7? Oh, en mis notas nada más había 6, pero pues las completé hace ratito. Pero bueno, entonces hay 7 maneras de comprobar una idea o una impresión que creemos que viene de Dios. ¿Nada más hay 6? Bueno, las 7 yo se las voy a decir al final.
Pero hay 7 maneras, pero ¿sabe qué? No son 7 fórmulas o 7 maneras, como lo dije, sino realmente son 7 cosas que debe de cumplir una impresión o algo que pensamos que viene de Dios. En otras palabras, si no cumple con estas 7 cosas, no es de Dios. Así de fácil. Y no las puse yo, las pone la misma palabra de Dios, la Biblia. Entonces vamos a abordar de lleno este tema y veamos cuáles son las 7 cosas. Si algo se me viene a la mente, yo pienso que esto tengo que hacer, que es lo que Dios quiere que haga, o vino el vecino, el primo, el abuelo o el pastor de la iglesia y me dijo, Dios quiere que tú hagas esto, me voy y la comparo contra estas 7 cosas. Y la primera cosa que debemos de hacer es hacernos esta pregunta. ¿Esto que estoy pensando que es la voluntad de Dios se alinea a la Biblia? ¿Se alinea a la Biblia? Esto, si lo pongo contra la Biblia como una plomada, ¿está derechito conforme a lo que dice la Biblia? Dios nos ha dejado por escrito su voluntad. Él estaba tan interesado que la conociéramos, que tenemos un libro de este grueso para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ese libro, siempre lo he dicho yo, debería de llamarse el Manual de la Vida, y en vez de los bebés nacer con una torta bajo del brazo, deberían de nacer con una Biblia, y la Biblia debería decir por título ahí, Manual del Usuario, para saber cómo manejar nuestras vidas. Esto es lo que debe de hacer la palabra de Dios, guiarnos, orientarnos, mostrarnos la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que hacemos es consultar el Manual de la Vida. El manual de operaciones. Yo crecí en una generación, mi generación, que no fue la baby boomer, sino fue la que le siguió, tenía por costumbre no leer ningún manual. Es una de nuestras características. Y creemos que podemos armar las teles y un avión y un motor sin leer el instructivo. Y adivine qué, siempre que armo algo me sobran... A ver, un día me sobró un motorcito. Y entonces no enfocaba el proyector. Entonces, siempre tenemos que consultar el manual. Y la Biblia es el manual de la vida. Debemos de consultarlo. Pienso esto, ¿qué dice el manual de la vida? Porque nunca Dios nos va a pedir violar un principio que Él ha puesto en la Biblia. Si la Biblia dice, tú debes de hacer eso, jamás nos va a decir, no, siempre no, esto no aplica para ti. Nunca va a violar un principio. Entonces vamos y comparamos lo que estamos pensando, ¿qué dice la Biblia? Va en contra de un principio. La segunda cosa es que jamás se va a contradecir Dios. Hoy no dice sí, mañana no, pasado, bueno, a lo mejor. Es inmutable, Dios no cambia. Y sus principios no cambian. También jamás nos va a decir que ignoremos lo que Él ha dicho. Jamás va a decir, ay, no le hagas caso a lo que dice la Biblia. Haz obra de acuerdo a la oportunidad que se está presentando. Jamás. Jamás nos va a decir que neguemos lo que está escrito y lo que Él ha dicho. Y tampoco la Biblia va a ser irrelevante para nuestra vida. Muchos piensan que la Biblia es irrelevante simplemente porque no la han estudiado, no la conocen y no saben exactamente que generación a generación no ha afectado la Biblia, sino al revés, la ha confirmado. En sus bosquejos, Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir esto? La ciencia ha cambiado de opinión 100 veces. A veces en el pasado decían, no, el plomo es bueno para el cuerpo, lo hace así, y luego, no, perdón, el plomo era veneno y ya miles de personas muertas, ¿no? Otros decían, no, hay que agarrar y desangrar a las personas para que saquen las enfermedades y ya cuando estén débiles ya sacaron las enfermedades y ahora se descubre, no, la sangre tiene que darse en el cuerpo, es lo más importante, es lo que conduce y lleva la medicina y lleva el oxígeno. Y la ciencia ha cambiado. Inclusive los métodos, por ejemplo, de la psicología han cambiado. Porque siempre nos dicen, no, lo tenemos que ir corrigiendo. Y eso nosotros le llamamos avanzar, pero la palabra de Dios jamás ha cambiado. Desde que la tenemos es la misma y ha sido inmutable. Y sus principios, sus consejos y su guianza siempre ha sido la misma. La Biblia dice, las palabras veraces soportan la prueba del tiempo. Hubo un tiempo donde los científicos se burlaban de la Biblia porque decían, aquí habla de una ciudad y de un pueblo que no existió. Y pasaron los años y era un tema de burla y de señalar. Y de repente los arqueólogos encuentran esta ciudad y esta tribu. Porque las palabras veraces soportan la prueba del tiempo.
Así es de sencillo. La Biblia es veraz. De hecho, la Biblia no ha cambiado. Y hay un milagro extraordinario en ella, porque muchos autores la escribieron y es un conjunto, una recopilación de libros, pero con un mismo tema. Y hay muchas cosas milagrosas que yo me tardaría muchísimo en mencionar aquí, pero los invito pronto. Nuestro amigo, el ingeniero Rubén Zapata, que da una clase con nosotros que se llama Punto de Partida, explica todo esto sobre la Biblia y cómo podemos tener la confianza de que es la palabra de Dios. Pronto vamos a estar anunciando una fecha y les voy a invitar a que participen en esta clase. Entonces, si la Biblia dice, paga impuestos, y viene la oportunidad de no hacerlo, le garantizo que no es Dios el que le está dando la oportunidad de evadir los impuestos. Ese no es Dios, porque no se va a negar a sí mismo. Si la Biblia dice, no seas deshonesto en tus negocios, pero viene la oportunidad de operar las básculas, o de vender gato por liebre, o vender chino en vez de americano, y venderlo por americano, y créeme que ese no es Dios dándote la oportunidad de transar de esa manera. Cuando Dios dijo que el sexo debe ser reservado para compartirlo con una sola persona y para toda la vida en una relación exclusiva, y viene la oportunidad de meterte con el mejor modelito o con la mejor modelo del universo, no es Dios que te está dando la oportunidad de tener placer con otra persona. Dios no va a obrar en contra de sí mismo. De hecho, aunque venga una persona y te diga, Dios me dijo que hicieras esto. Es más, dice la Biblia que aunque un ángel se te aparezca y te diga algo diferente a lo que dice la Biblia, ese no es Dios. Y Pablo escribiendo dice esto, ya sea nosotros. Pablo es uno de los más extraordinarios maestros y héroes de la Biblia, y él dice, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo que les predique otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga una maldición de Dios. No importa quién lo diga. Si va en contra de lo que Dios ha dejado por escrito, no es Dios. Y de aquí, de esto que les acabo de decir, nacen una bola de religiones y una bola de sectas, porque un ángel se apareció y dijo, y la gente pensó, interpretó, y bla, 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 bla. Entonces, para agilizar un poquito esta pregunta, esta idea, tenemos que decir, se alinea a la Biblia. Y para eso entonces necesito reconocer más de la Biblia. Para yo ser más ágil, para saber si eso es de Dios o no, pues necesito saber qué dice la Biblia. Y es por eso que insistimos tanto, ¿no? Leemos nuestra Biblia. No estoy diciendo que hoy seamos unos mega eruditos, pues qué bueno que lo fuéramos. Pero invertimos 10, 15 minutos diarios, leemos, pensamos, y dices, ¿cómo aplico esto? Si puedo, memorizo, medito, mastico durante el día para que se quede en mí. Para que el día de mañana que venga una idea o algo que pienso que es la voluntad de Dios, entonces yo puedo decir, eso no es de Dios. O eso sí es de Dios. De hecho, hay dos citas bíblicas que quiero que apunten, por favor, ahí en sus bosquejos, que no los incluí. Es Colosenses 3:16, que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones, enseñando y animando unos a otros. Eso es lo que la Biblia debe hacer en nosotros, pero tiene que abundar en nuestros corazones para enseñarnos y para animarnos. También dice en 2 de Timoteo 3:16, lo pueden apuntar, 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y sabe qué? Muchas personas le van a decir, no le vamos a hacer caso al Antiguo Testamento, solamente después de que Jesús nació y vivió. Cuando se escribió eso no existía el Nuevo Testamento, nada más existía el Antiguo Testamento. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, fíjense, enseñarnos lo que es verdad. Número 2, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Número 3, nos corrige cuando estamos equivocados. Y número 4, nos enseña a hacer lo correcto. Esto es la acción de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y mientras más y mejor conozcamos lo que dice la Biblia, más fácil y mejor vamos a conocer la voluntad de Dios y vamos a poder distinguir la voz de Dios con mayor facilidad en nuestras vidas. Entonces, ante lo que creo que Dios me está diciendo, número 1, me pregunto, ¿se alinea a lo que dice la Biblia? ¿Va de acuerdo con lo que dice la Biblia? Número 2,
me acerca a ser más como Cristo. Esto que pienso que es de Dios me va a ayudar a ser más como Cristo. O sea, esto que pienso que Dios me está diciendo que haga, me va a hacer que actúe, que piense, que obre de acuerdo a Cristo. Lo haría. Si Cristo estuviera caminando físicamente en ese planeta y se encontrara ante esta disyuntiva, ¿cómo es que Él actuaría? La famosa pregunta, ¿qué haría Él? ¿Qué haría Jesús? La Biblia dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Dios dice que tengamos la misma manera de pensar que Cristo. Y la verdad estuvo muy choteado eso de what would Jesus do, pero hasta el día de hoy, ¿qué haría Él? Nosotros hicimos unas pulseritas que regalamos en el Plan Daniel que son fosforescentes. Si alguien la trae, a ver, levanta la mano para que brille. Mira aquí, Ali trae su pulserita que brilla y dice ahí, ¿qué haría Él? Tenemos algunas, se me olvidaron, pero si te acuerdas pedirme la semana que entra, te regalo una. Para que te acuerdes y digas, ¿qué haría Él? ¿No? Y aquí decimos en el Plan Daniel, ¿qué haría Él si abres el refrigerador a las 12 de la noche? ¿No? ¿Se come las carnitas que sobraron de la semana pasada o se come una manzana y una pera, verdad? ¿Qué haría Él? Pues ni modo, se come la manzana y la pera. Por eso no me pongo la pulsera yo. No me la pongo porque se me pone morada la mano, me queda tan apretada. Entonces pues, la corté y le pegué un tape y se me cayó. Entonces, eso me acerca más a ser como Cristo. Esta es la meta de Dios. Ayudarnos a ser más como Cristo, a pensar como Él, a actuar como Él, a hacer las obras que Él estuviera haciendo si estuviera caminando aún físicamente en este planeta. La pregunta es entonces, ¿qué haría Él? Tenemos que vivir con esta mentalidad en nosotros. Y cuando vivimos con esta mentalidad, cumplimos con el mandamiento o con lo que Dios nos dice en 2 Corintios 10:5, que dice que llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Llevamos cautivos nuestros pensamientos cuando decimos, ¿qué haría Él? Entonces dejamos de ser nosotros los que gobernamos y es Dios el que gobierna. Porque ¿qué haría Dios en esta situación? ¿Qué haría Jesucristo? Agarramos esos pensamientos y los llevamos cautivos, o sea, los hacemos que hagan la voluntad de Cristo. La Biblia nos da una lista muy práctica de cómo saber esto. ¿Cómo saber si esto es de Dios o si no esto es de Dios? Y está en Santiago 3:14-17. Y ahí en sus bosquejos dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, o sea, si estás haciendo algo por envidia, por rivalidad o por venganza o por ira, eso quiere decir, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. O sea que cuando yo quiero obrar en base a un pleito, en base a una venganza, en base a mi ira, dice la Biblia, eso se nos dice hablando. Eso es meramente diabólico. Sin embargo, seguimos leyendo ahí en la cita y dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo, o sea, Dios te va a hablar de esta manera, te va a poner esto en tu corazón. Dice, la sabiduría para lograr tomar una decisión ante hacer algo es, primeramente, pura. ¿Qué quiere decir? No hay nada atrás escondido, no hay nada encubierto, no hay un segundo plan, no hay segunda trama, no hay una trampa ahí. Número 2, pacífica. Lo que yo voy a hacer va a traer paz, en vez de disensión, en vez de división, va a traer paz. Número 3, es bondadosa. En otras versiones de la Biblia dice misericordiosa. Cuando yo estoy haciendo algo, tengo misericordia de las personas que se van a ver afectadas o se van a ver tocadas conforme a mi acción. Yo he estado pensando qué va a suceder. La que sigue es que es dócil. Y esto de dócil es bien interesante porque me estoy forzando o estoy siendo dócil. Y una de las características que tiene Dios hacia nosotros es que Él no se forza en nosotros. Dice la Biblia en Apocalipsis que Él toca la puerta. Si le abrimos, Él entra. ¿Cuántas cosas hacemos por imposición, empujando la voluntad? Y dice, deben de ser dóciles, llena de compasión y de buenos frutos. Estamos siendo compasivos. Eso va a llevar un fruto productivo, imparcial. En vez de preferir a una u otra persona, estamos siendo imparciales.
y estamos siendo sinceros. Cuando nos comparamos ante esto que dice la Biblia, nada más con estas cosas, si las pegamos ahí en nuestro refri, lo traemos en nuestra cartera o en nuestra agenda y las leemos antes de hacer, nos puede dar una súper orientación de si lo que estamos haciendo verdaderamente va de acuerdo al carácter de Cristo. Entonces, vamos a continuar con el siguiente punto. Vimos que debo preguntarme, ¿se alinea la Biblia? La segunda cosa que debo preguntarme, ¿me acerca más a ser como Cristo? Y la tercera cosa que nos debemos de preguntar es que si las personas que conocen la Biblia y tienen una relación personal con Dios confirman mi idea. Y aquí hay una línea muy fina y no quiero caer en una onda así media religiosa, porque yo creo que todos tenemos conocidos y todos tenemos amigos y padres que nos aman y quieren lo mejor para nosotros. Y yo le digo una cosa, yo aprendo de toda persona y a veces me cuesta trabajo tener esta mentalidad, pero debemos estar dispuestos a aprender de toda persona que se nos atraviesa en el camino. Pero hay un área en nuestra vida donde tendemos a descuidarla. Y ponemos más oído en las personas que no tienen una vida espiritual, que no tienen conocimiento de lo que piensa y dice Dios, y a veces opinan en nuestras vidas, y muchas veces sus opiniones van en contra directamente de lo que Dios piensa o quiere que hagamos. Entonces, para llevar un balance, yo busco unas personas, que sean personas espirituales, que sean personas que tienen una relación personal con Dios. Y es evidente por la manera en que viven, que conocen la Biblia. Y me acerco y les digo, oye, tengo esta idea, esto implantado en mi vida, especialmente si yo no soy un profesional en el área bíblica, ¿no? Y les pregunto. Y ellos me dicen, ¿sabes qué? Yo pienso que lo que estás diciendo sí es Dios, pero sigue de esto. Porque la Biblia dice esto y esto. Si una persona crees que es espiritual y te acercas a ella y le dices, ¿tú qué piensas? Y él dice, a ver, no, esto tienes que hacer. Y ahí se queda, cuidado, ¿no? Porque las personas espirituales no toman el crédito de lo que están diciendo. Le dan el crédito a Dios de lo que Él dice. Y te dicen, mira, yo pienso esto porque la Biblia dice esto. Y eso es súper importante. Las personas espirituales viven vidas centradas en la palabra de Dios y le hablan a las personas con la palabra de Dios. Dice la Biblia en Efesios 3:10, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Ese es el propósito de que estemos juntos. La iglesia no es ni una institución, somos usted y yo. Y Dios nos ha puesto a que estemos juntos para ayudarnos, apoyarnos, empujarnos, levantarnos unos a otros. No es un edificio, no es una institución. Somos los que integramos la iglesia. Y debemos estar abiertos para servirnos, amarnos y restaurarnos los unos a los otros. La Biblia dice que los justos son librados con la sabiduría. La sabiduría se refiere a la palabra de Dios. El principio de toda la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios 11:14 dice, la seguridad está en tener muchos consejeros. Y obviamente no habla de consejeros con vidas raras, ¿no? Sino habla con personas que tienen vidas rectas, que tratan de agradar a Dios. Y hay dos problemas que nos enfrentamos cuando tenemos amigos espirituales. El primero, que nos dicen lo que dice la Biblia, pero no nos gusta escuchar eso, porque queremos hacer otra cosa, entonces no les hacemos caso. Pero el segundo problema es que sí tenemos amigos espirituales que conocen la Biblia y no queremos preguntarles. Y cuando tú no te atreves a preguntar a otra persona si consideran que lo que Dios te está diciendo o poniendo en tu vida viene de parte de Él, algo está raro. Porque entonces tienes temor a que te digan que no es la voluntad de Dios. Entonces, esta cosa es muy difícil de balancear. Pero entonces incluimos otras personas en la vida. Y entonces nosotros, como Iglesia para Todos, nos interesa mucho que tengamos ese tipo de relaciones. Y es por eso que a partir de la próxima semana, por 7 semanas únicamente, nos vamos a estar reuniendo en grupos pequeños en casas. 7 semanas. A mí me encantaría que te atreveras a hacer un compromiso de 7 veces. 7 veces. Ir a la casa de alguien más o recibir personas en tu casa. Poner un DVD donde yo te voy a decir, hola. Y uno de mis mentores
es el que da esas enseñanzas. Y nada más le tienes que picar play y tomar notas y al final platicar de lo que se dijo, convivir, conocernos, cada quien a su casa. Pero nos conectamos, nos conocemos, empezamos a construir esta relación de la cual Dios nos dice que tengamos personas que por lo menos piensen en agradarle a Él. Qué extraordinario fuera que te animaras. Ojalá tomes la decisión el día de hoy. Si tú quieres hacerlo por estas 7 semanas, apunta atrás de tu bosquejo, de tu tarjeta de conexión y ponle, quiero estar en un grupo pequeño. O mejor le puedes poner, quiero hospedar un grupo pequeño. Si ya lo hiciste y ya te contactamos, no te preocupes, ya estás incluido. Pero si no, ponle ahí, por favor, ¿no? Y en esta semana te contactamos para darte los detalles y decirte qué grupos hay cerca de tu casa o a qué horas nos puedes recibir en tu casa. Entonces, me pregunto, ¿se alinea la Biblia? ¿Me acerca más a ser como Cristo? Las personas que conocen la Biblia y tienen una relación personal con Dios confirman mi idea. Y número 4, es consciente con la forma en la que Dios me ha creado. Y aquí hay solamente 2 cosas que quiero mencionar de muchas que pudiéramos tomar aquí. Pero la Biblia dice, pues somos la obra maestra de Dios. Dios te creó de una manera extraordinaria. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios nos ha dado algunas cosas específicamente a cada uno de nosotros. Nos ha dado, número 1, experiencias de vida. Tu vida y mi vida no son iguales. Lo que tú has vivido y las oportunidades, inclusive las tragedias que has vivido, no las he vivido yo. Somos distintos. También te he dado experiencias espirituales. Yo he caminado en esta onda de tratar de buscar tener una relación y una vida digna de Dios por 30 años. Y hay aquellos que por 6 meses, 1 mes, 5 minutos a lo mejor, ¿verdad? Y hay otros que tienen más experiencia que yo y más tiempo en su vida espiritual. Pero también Dios nos ha permitido tener habilidades, talentos y dones a cada uno de nosotros. Entonces, ejemplos bien simples, ¿no? Dios no va a decir, Gerardo, tú tienes que cantar en el grupo todos los domingos si estoy súper desafinado, ¿no? Pues no, ¿verdad? Dios no me va a llevar a eso. Dios no va a decir, opera al vecino en este momento porque se rompió la pierna, si no soy médico. ¿Sí? ¿Me explico? Estoy exagerando. Pero Dios te ha dado un set de talentos, de dones, de experiencias de vida y de experiencias espirituales que te hacen único. Y normalmente Dios te va a decir, yo quiero que hagas esto de acuerdo a esa forma en la cual has sido creado. Y hay otra parte que me gustaría tocar en ese momento, que es la segunda parte de eso. Dice la Biblia, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Pero también la Biblia dice que nosotros debemos hacer el uso natural de nuestro cuerpo. Y muchas veces no hacemos las cosas de acuerdo a como Dios nos ha creado. Por ejemplo, nuestros pulmones no fueron diseñados para recibir otra cosa más que oxígeno. Nuestro organismo no fue diseñado para vivir dopado o en éxtasis de una droga. Hasta sexualmente fuimos creados con órganos para una función y el usarlos de forma innatural va en contra de la voluntad de Dios. Dios nos ha creado hombre y mujer. Dios nunca pensó en nada en medio. Esas son las cosas de la manera que Dios nos ha hecho. La manera que Dios nos ha creado. Y Él quiere que funcionemos tanto internamente de la manera que Él nos ha creado, como externamente de la forma en que Él nos ha creado. Entonces jamás Dios va a llevarte a hacer algo en contra de la forma en la que Dios te ha creado. Algún día tendremos la oportunidad de extendernos en este detalle, pero quisiera terminar, nos faltan 3 puntos más y me voy a apurar. Número 5, debo de preguntarme, ¿esta situación que yo creo que Dios me está llevando a hacer o decir es de mi incumbencia? La Biblia dice, Jesús le dijo a sus discípulos cuando dijo, oye, ¿y qué onda con estos? ¿Cuándo se van a morir o van a vivir para siempre? Y Jesús les dice, si yo quiero, ¿qué? O sea, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga,
¿qué tiene que ver esto contigo? Sígueme tú a mí. O sea, esto, lo que Dios nos habla, debe tratarse de nosotros mismos. Hay sus excepciones. Cuando tenemos gente bajo nuestra responsabilidad, como nuestros hijos, como nuestro cónyuge. Pero normalmente Dios nos va a hablar de lo que nosotros debemos de hacer, de lo que nosotros tenemos que caminar, de lo que nosotros debemos de cambiar. No nos va a decir, ve con tu vecino, cruza la calle y dile. Si no escuchamos a Dios para cambiar nosotros, pues ¿cuándo vamos a escuchar para cambiar al vecino? La primera voz que vamos a escuchar es la de Dios hacia nosotros, hacia los cambios y las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Y repetidas ocasiones dice la vida, mira, la Biblia, en vez de irle a sacar la lagaña que tiene tu vecino, quítate el tronco que traes en tu ojo, ¿no? Y el concepto aquí es, ¿eso es de mi incumbencia? ¿Esto me pertenece a mí andar divulgando, haciendo o tratando de corregir? La Biblia dice, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero será afirmado porque poderoso es el Señor para afirmarle. Y también dice Romanos 14:10, todos compadeceremos ante el tribunal de Dios, de manera que si uno de nosotros rendirá cuentas a Dios de sí mismo, que cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios de sí mismo. ¿Sabes qué? Dios no te va a pedir cuentas de nadie más. Bueno, te va a pedir cuenta de tus hijos, de tu esposa, pero de nadie más. Tú eres responsable delante de Dios únicamente de ti mismo. Entonces, normalmente Dios se va a hablar de los cambios que tienes que hacer. Entonces preguntas, ¿esto me incumbe? ¿En realidad es algo que yo debo de estar haciendo o eso lo debería de estar haciendo Dios? Número 6, y casi nuestro último punto, es que me debo de preguntar, ¿me trae convicción? ¿Eso me trae convicción o me trae condenación? Si me trae convicción es Dios, pero si me trae condenación es el diablo. Y déjenme explicar la diferencia. Y está en sus bosquejos. Dice, la convicción viene de Dios y la condenación viene de Satanás. Y bajo la línea de convicción, ¿qué es la convicción? La convicción expone lo incorrecto. Nada más nos muestra lo incorrecto. La convicción dice, esto se necesita cambiar. Nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a acercarnos a Dios, a decir, esto estuvo incorrecto. Perdóname, límpiame, lávame, hazme libre de mí mismo. Pero la condenación que viene del diablo nos dice, no vales nada, Dios no te acepta, ataca tus valores. Son voces completamente diferentes. Pero para tú poder distinguir, ¿qué es lo que siento? ¿Siento convicción o siento condenación? Nada más hazte esa pregunta. ¿Me está acercando a Dios o me está alejando de Dios? Si te aleja de Dios es condenación. Si te acerca y te lleva a Dios es convicción. Dios quiere que nos acerquemos. Una de las citas preferidas mías, o una de mis citas preferidas, es la que dice Dios, vengan pronto y hacemos a cuentas. Mira, si tus pecados fueran así rojos, van a ser blancos. Pero hagamos cuentas rápido. Dios nos llama. No nos rechaza. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Dios no condena a nadie, al revés. Los acerca, los redime, los perdona, los transforma. Ese es Dios. Apocalipsis 3:19 dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Dios nos llama al arrepentimiento. Hicimos algo incorrecto, Dios no nos rechaza. Nos ven, arrepiéntete pronto y se acaba esto. Arrepentirnos es simplemente llegar delante de Dios y decir, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, tú estás bien, yo estoy incorrecto, perdóname, decido cambiar. Eso es el arrepentimiento. Apocalipsis 12:10, hablando de Satanás, dice que él es el acusador de nuestros hermanos. La acusación, la culpabilidad no viene de Dios. Entonces, nos preguntamos, ¿se alinea la Biblia? ¿Me acerca más a ser como Cristo? Las personas que conocen la Biblia y tienen una relación personal con Dios, ¿confirman mi idea, mi pensamiento? Número 4, ¿es consistente con la forma en la que Dios me ha creado?
Número 5, ¿es de mi incumbencia? ¿Esto es algo que yo debo estar viendo? Número 6, ¿me condena o trae convicción? ¿Me acerca a Dios o me aleja de Dios? Y el último punto que no está en sus bosquejos es, ¿me trae paz o me trae angustia? ¿Esa situación trae paz a mi vida o trae angustia? Si trae paz es Dios. Si trae angustia, ese no es Dios. La Biblia en Juan 14:27 dice, Jesús dijo, mi paz los dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Y después dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los voy a hacer descansar. El acercarnos a Dios debe traer paz, tranquilidad, confianza, certidumbre, esperanza, fe. Si no está produciendo eso que creemos que viene de Dios, estas características en nuestras vidas, no es Dios. La Biblia dice, por nada estés afanoso. O sea, que nadie te angustie, que nada te esté consumiendo el cerebro. Y luego dice, sino, ora por todo. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia que no nos angustiemos, pero que oremos? Porque lo que siempre vamos a encontrar en Dios es paz. Me encanta como lo dice él. Jesús mismo dijo, ¿estás trabajado? ¿Estás angustiado? Ven, ven. Y yo, dice Jesús, te voy a hacer descansar. Y eso es parte de la divinidad de Dios, por vaya la redundancia. Son cosas que solamente Dios puede hacer, porque es el único que puede obrar allí en nuestro interior. Nadie más lo puede hacer. La paz de Dios solamente la puede dar Dios. Y dice, no como el mundo la da, porque muchas veces el mundo nos da paz a través de recursos, a través de placeres, a través de posición, posesiones. Pero dice Dios, yo te doy la paz como el mundo no te la da. Y se refiere, yo doy la paz allá adentro, donde la necesitas, donde puedes vivir tranquilo en medio de cualquier circunstancia, en medio de una desesperada circunstancia, tú puedes tener paz. En medio de poder tomar una decisión, puedes tener paz. Es lo que Dios nos ofrece. Y podemos tener paz cuando decimos, bueno Dios, esto será tu voluntad. Y entonces yo me pregunto y me perfilo, ¿qué dice la Biblia? Se compara a lo que dice Aline, lo que dice la Biblia. ¿Me va a acercar esto más a Dios? Las personas que conocen la Biblia y tienen una relación personal con Dios, ¿qué piensan ellos? ¿Es consistente con la forma que Dios me ha hecho? ¿Es de mi incumbencia? Me acerca a Dios esto que estoy haciendo. Y entonces empezamos a tener paz. Es Dios. Es Dios. A mí me encantaría que cada uno de ustedes tomara la decisión de tomar estas 4 conferencias que hemos tenido las semanas pasadas y tomar el reto de escuchar a Dios. Pero una vez que usted crea que escucha a Dios, se asegure que es Dios hablándole. Y quizás solamente una cosa me queda por decir esta noche, esta tarde, esta mañana. Es que se me está haciendo tarde. Y ahí voy como cohete. Pero tú tienes esto que Dios te ofrece. ¿Tienes paz allá adentro? No hay de otra. Adentro, solamente Dios puede producir paz. Lo demás es temporal. En un ir, abrir y cerrar de ojos te puedes quedar sin negocio, sin trabajo, sin dinero, sin familia. Pero la paz interior, esa puede ser plantada permanentemente en ti. Pero tú tienes que decidir. Hace unos momentos decíamos que Dios no se forza a nadie, ni siquiera se forza para que tenga su paz. Él gentilmente viene y toca la puerta de tu vida y te dice, ¿me dejas entrar? Dice la Biblia que Él viene, toca la puerta y nosotros abrimos. Y entonces Él entra y forma parte de nuestra vida. Y posiblemente jamás tú ya has hecho eso con Dios. Jamás le has dicho, te abro la puerta de mi vida.
ven a mí, entra a mí, habita en mí. Yo quiero tu paz, tu fuerza. Vengo cansado y trabajado, no he encontrado descanso y he buscado verdaderamente tener paz en esta cabezota que tengo. Me estoy tan atribulado y tan apachurrado con tristezas de la vida, problemas de mi futuro, en mi negocio, en mi matrimonio, con mis hijos. Estoy cargado. Él dice, yo te ofrezco paz. Y la verdad, todo empieza con una decisión. Decirle a Dios, ven a mi interior. Ahora quiero que seas el rey de mi vida. Quiero alinearme a lo que tú dices en tu palabra. Y voy a hacer todo el esfuerzo de guiar mi vida de acuerdo al manual de la vida. Solamente nos podemos acercar a Dios por medio de Jesucristo, porque Jesucristo pagó el precio de todos nuestros errores y todas nuestras ofensas a Dios. Es como nuestro justificante. Cuando llegábamos tarde a la escuela, íbamos con el maestro y decíamos, llegaste tarde. Y llegamos con el maestro, vengo del doctor. A nombre del doctor tengo justificada mi tardanza, ¿no? Y nos presentamos delante de Dios y le decimos, por medio de Jesucristo, que Él pagó el precio, así como si hubiera sido dinero. Él pagó el precio de mis pecados, de mi maldad, de mi perversidad. Por eso puedo venir delante de ti. Es por eso que oramos. Siempre que oramos, oramos en el nombre de Jesús. No oramos en el nombre de Gerardo, en el nombre de mi mamá, de mi papá, de mi abuela. En el nombre de Jesús me acerco a ti, Dios. Te pido eso en el nombre de Jesús. Ese es nuestro justificante delante de Dios. Entonces decimos, Dios, por medio de Jesucristo me acerco a ti, recibo ese regalo de que Él pagó el precio para yo tener una relación personal contigo. Y yo quisiera terminar haciendo una oración contigo. Y si tú jamás has invitado a Dios a morar en tu interior y ser el rey de tu vida, yo te quiero invitar a que lo hagas esta mañana. No nos interesa que te pongas de pie, ni exponerte públicamente, ni nos interesa que tengas un encuentro personal, tú allá adentro, con Dios. Y todo empieza pidiéndole que Él entre a tu vida. Y a lo mejor no entiendes todas las cosas, pero lo que sabes es que tú necesitas a Dios ahí. Entonces te pido que todos juntos cerremos nuestros ojos y en nuestra mente, no, ni siquiera lo vamos a hablar en voz alta, en nuestra mente, ¿pudieras repetir esta oración que voy a hacer contigo? Nada más en tu mente repite esas palabras y dile, Dios, en realidad vengo cansado. Tengo tantas cargas en la vida. Hay situaciones que me están haciendo pedazos. Y yo escucho a Gerardo hablar y decir que tú me dices, ven, y que me vas a hacer descansar. Y yo quiero descansar. Yo quiero tener paz en mi interior. Posiblemente es la razón por la que he venido aquí a este lugar, para encontrarme contigo. Entonces yo quiero decirte que soy muy agradecido porque Jesucristo ha pagado el precio por todos mis errores y mis pecados, por mis ofensas hacia ti. Así que recibo ese regalo. Recibo el regalo de que Jesús murió en mi lugar. También quiero pedirte que entres a mi vida. Quiero abrirte la puerta exactamente como tú lo dices, que si alguien abre la puerta, vas a entrar a Él. Así te pido que entres a mi vida. Y la tercera cosa que me comprometo contigo es que con todo mi esfuerzo, con toda mi voluntad, voy a hacer todo lo posible para conocer y obedecer y guiar mi vida de acuerdo a tu manual, de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús oro.